Buenos días, tardes, noches, cuando sea que estén reproduciendo este vídeo. El día de hoy pues venimos con otro capítulo nuevo de Explorando y Recorriendo la Historia del Arte. En lo personal vamos a tocar el tema de un pintor que a mí me gusta mucho, que me gusta mucho su obra, me gusta mucho también por lo que he estudiado de él, la manera en que se desempeñaba no solamente en su arte, sino también en la vida en general, y que vale la pena hablar de él y sobre todo hacerlo con las mejores galas. Como ven, me he venido muy bien vestido para hablar de este gran pintor, un pintor al cual le han dicho excéntrico, narcisista, ridículo, y se han vertido un montón de adjetivos hacia su persona, y que creo también que ha pesado muchísimo más la figura, ahora sí que mediática, de este pintor, concretamente actual en este momento. Creo que su figura ya ha sido muy mediatizada por ciertos materiales audiovisuales, concretamente, como todos sabrán, la serie La Casa de Papel utiliza máscaras de este pintor. Sin más preámbulo, vamos a ver Dalí. Bueno, como han visto, he cambiado ya. Realmente ha sido por cuestiones ya de... ahora sí que de imagen. Realmente yo el sombrero ese que no me gusta nada y las gafas que tampoco me gustan, lo hice el primer vídeo de Rafael lo hice simplemente para hacer la gracia. Pero últimamente la gente piensa que realmente salgo yo así a la calle, con un sombrero así feo y con las gafas. No, la verdad que no salgo. Normalmente mi atuendo es así. De hecho, estaría muy bien hacer un vídeo sobre la ropa y sobre la evolución que ha tenido durante la historia la indumentaria. Sería muy bonito, pero bueno, no nos concierne ahora. Como ya lo decía en la introducción, vamos a hablar de Dalí. Dalí es un pintor catalán, nace en Figueras el 11 de mayo de 1904. Nace en el núcleo de una familia de ambiente progresista, tanto políticamente como intelectualmente. Su padre era notario, era republicano, su madre, por otro lado, era una persona muy importante para la vida de Dalí, y de la cual pues evidentemente iba a hablar mucho, o sea, sus recuerdos iban a ser permanentes con respecto a la figura materna. Entonces esto evidentemente iba a ser una cuestión importante para la figura daliniana. Dalí también además tenía, por amistades de su familia, amistades concretamente de su padre, pues cercanía con otros núcleos de familias que tenían también una proyección artística, una proyección literaria, una proyección de música bastante, vamos a decirlo así, apasionante y muy bien trabajada. O sea, eran personas que les gustaba la cultura de una manera extraordinaria. El contacto de Dalí con la pintura empezaría cuando él era niño. Realmente tendría influencias para poder acercarse a la pintura. Una persona importante dentro del núcleo familiar, amigo de su padre, era Ramon Pichot, pintor impresionista, amigo de Picasso. Y cuando evidentemente las familias se reunían, pues Dalí era consciente de lo que veía y comenzaba a aprender de ese tipo de obras. Es por eso que Dalí, digámoslo así, en un principio aprende de la escuela impresionista. El propio Pichot le aconseja que se matricule o que empiece sus clases de dibujo con el pintor Núñez, que venía de ganar el premio de grabado en Roma y además iba a ser una gran o de las grandes influencias para Dalí. Y ahí es donde empieza ahora sí que la carrera pictórica de Salvador Dalí. Como ya lo había dicho en el vídeo anterior de Miguel Ángel encontraría una oposición férrea a que fuese artista en su padre. En el caso de Dalí no iba a ser así. El padre de Dalí evidentemente le pidió que cambiara, no que cambiara, sino que se centrara en sus estudios, terminara el bachillerato y que pudiese obtener un título oficial, en este caso de arte, pues ahora sí que para asegurarse un buen futuro. Y así fue como lo hizo. Dalí terminó su bachillerato y en el año de 1921 Dalí va a Madrid con su padre y con su hermana a iniciar su carrera en la Academia de Bellas Artes de Madrid. El ambiente que se vivía dentro de la propia familia de Dalí iba a ser importante, iba a determinar pensamientos de Dalí, lo iba a ser políticamente activo. En este caso, la familia de Dalí era muy defensora del activismo político, cosa que le trajo problemas cuando en 1923 el general Primo de Rivera llega al poder. Tuvo consecuencias para la familia de Dalí, como también sucedería durante la Guerra Civil, cuando la casa de Dalí fue saqueada por las tropas franquistas. Dalí, gran parte de su juventud militó dentro de las filas anarquistas. Inclusive también le valió estar encarcelado por disturbios dentro de una manifestación en el levantamiento popular en contra de Miguel Primo de Rivera. Fue encarcelado y pues evidentemente esto marcaría también una línea dentro de su ideología política, aunque después
posteriormente él aseguraría ser monárquico, católico y defensor de las tradiciones. En cualquier caso, Dalí desde pequeño ya mostraba determinado interés por la cultura y por temas como el arte. Alrededor, cuando tenía 15 años, se juntó con unos amigos para editar una revista, Studium, donde él era el encargado del apartado del arte, de grandes maestros del arte, y donde ya empezó a elogiar las obras de Goya, de Velázquez, de Miguel Ángel, de Leonardo, de Durero, y donde ya empezaríamos a ver cómo él realmente se estaba interesando por ese arte académico. Él mismo decía que Miguel Ángel era un pintor académico y era lo que Dalí quería descubrir en la Academia de Bellas Artes de Madrid. Como ya había dicho, Dalí viaja a Madrid con su padre y con su hermana en el año de 1921 para hacer su examen de admisión o para hacer el examen que le permitiría entrar en la Academia de Bellas Artes. Su examen, digámoslo así, constaba de hacer un dibujo imitando una obra de Jacopo Sansovino, un Baco concretamente. Tenía, pues, como está claro, pues unas reglas que seguir. Pero Dalí, en cuestiones del tamaño, no se ciñó mucho a estas reglas. Tardó 6 días en producir el dibujo y terminó por concluirlo sin haberse ceñido a las reglas. No obstante, su maestría en el dibujo le valió para poder entrar a la academia. Ese mismo año, en septiembre, se muda ya a vivir a la Residencia de Estudiantes de Madrid, en la cual va a encontrar pues un grupo nutrido de artistas y de escritores de la vanguardia, y además iba a forjar amistades muy importantes como la que tuvo con Federico García Lorca, con el cual en un futuro también, por ejemplo en el año de 1927, iba a colaborar en los decorados de su obra de su drama lírico de Mariana Pineda, y que se iba a prolongar hasta más tiempo, evidentemente hasta el asesinato de García Lorca en 1936. Cuando Dalí también experimenta un cambio dentro de su producción artística, sería Lorca de los primeros en enterarse de este cambio, pero hablaremos de eso posteriormente. La otra amistad también importante que iba a forjar Dalí sería con Luis Buñuel, con el futuro director de cine, y que además iba a ser importante no solamente por la producción del Perro Andaluz, sino por la inclusión, digámoslo así, o introducción que iba a darle a Dalí en el mundo del surrealismo ya en París. Dalí, en un momento, pues si se hace la comparación, iba a percibir que era un poco más avanzado que los alumnos o sus compañeros que tenía en la academia, debido a que él venía de esa influencia del contexto de la vanguardia catalana, concretamente de esa vanguardia que cruzaba la ciudad de Barcelona, una ciudad cosmopolita que en ese entonces era muchísimo más avanzada en este tipo de cuestiones artísticas que la propia Madrid, y pues esa diferencia se iba a notar. Inclusive cuando Dalí fue expulsado por primera vez de la Academia de Bellas Artes, prácticamente no le supuso ningún problema, porque gran parte de lo que había aprendido en ese momento no era gracias a la academia, sino era gracias a lo que había vivido y a los contactos que había podido hacer en esa vanguardia catalana. De hecho, era un estudiante bastante irregular, tenía unas muy buenas notas en algunas asignaturas y notas pues bastante deplorables en otras tantas. Dalí en estos momentos oscilaba en un postcubismo, e inclusive él lo abrazó antes de haber conocido a un cubismo auténtico, ese cubismo de Picasso y de Braque. Abrazó este postcubismo que recordaba mucho a ese cubismo nítido, volumétrico del Derain del 1910. Pronto, cuando abraza alrededor de 1926 el cubismo, ya será un cubismo muy esquemático, poco analítico, pero aún así Picasso Dalí era consciente de que el cubismo seguía siendo una cuestión figurativa, una cuestión realista, pese a que fuese complicado leerlo. Esto era muy consciente Dalí, aunque sus obras no podían reflejar ese tipo de significado, ¿no? O sea, de representación. Como lo podemos ver en Suburbio de Madrid, vemos que inclusive también tiene influencias futuristas y vemos un esquematismo bastante importante que tampoco abraza ese gusto que tenía Dalí por el arte académico, por ese arte clásico, que fue, digámoslo así, el inicio el punto con el que quería partir Dalí y lo que quería encontrar en la Academia de Madrid. Alrededor del año de 1926, Dalí es expulsado por segunda vez y definitivamente de la Academia de Bellas Artes de Madrid.
Pero también va a ser un momento en el cual va a empezar a experimentar un cambio. Va a ser un momento también en el cual conoce el estudio de Picasso, viaja a París, conoce las obras de Picasso. El propio Picasso ya había entrado en conexión con las obras dalinianas en Cataluña, y pues evidentemente esto iba a ayudar mucho a la reputación del propio Dalí, que ya por estos momentos iba a ser de los artistas jóvenes catalanes más importantes del momento, si no el que más. Ya hay opiniones y opiniones. Lo importante es a partir del año 27, cuando en una carta a su amigo Federico García Lorca le dice: pues mira, estoy haciendo cuadros, estoy haciendo pinturas que ya se alejan mucho de aquellas pinturas anteriores. Y es que ahora Dalí ya estaba empezando a coquetear con esos paisajes imposibles, paisajes interminables, muy vinculados a lo onírico. Y sobre todo en 1927 y 1928, en ese invierno, cuando está con Luis Buñuel en Cadaqués y en Figueras, va a empezar ya la escalada para llegar al movimiento surrealista, del cual hablaremos en un momento posterior, más adelante. Con lo cual, importancia de esta fecha es esa transformación de las propias obras dalinianas. Pero antes de llegar a ese momento tenemos que hablar que hay obras de Dalí, como por ejemplo La muchacha de espaldas mirando por la ventana, que es de las más conocidas, una de las también más famosas, donde Dalí muestra su maestría al momento de representar una imagen serena, una imagen en la cual podemos ver los ropajes de la muchacha muy bien representados, unos paisajes que iban a ser esos paisajes que Dalí iba a admirar durante toda su vida, de Figueras y de Cadaqués, unos paisajes que también iban a determinarle en su niñez, y vemos cómo Dalí pues evidentemente se apegaba mucho a ese arte académico y a ese arte clásico. En estos momentos, alrededor de los años 1926, 1927, 1928, Dalí ya había entrado en contacto con ese surrealismo, el movimiento surrealista. Como sabemos, se publica su primer manifiesto en el año de 1924, y aquí es cuando se empieza a circular pues todas las teorías surrealistas que pues empezaban primero en Francia y después evidentemente se iban a estar extendiendo al resto de Europa. Dalí no estaba muy a favor de este tipo de pintura o este tipo de dinámica creativa. Dalí más bien siempre se metió en su pintura libre, en su pintura ecléctica, en una pintura provocadora que recordaba más bien al dadaísmo, y que creo yo, ahora sí en mi opinión personal, que siempre siguió fiel a esa línea, quizá metiendo algún tipo de variante más, pero siempre siguió fiel a esa línea de pintura libre y pintura que fuese totalmente provocadora. Entonces, claro, el momento de entrar en el surrealismo tuvo que esperar hasta el año 29, concretamente con mucha ayuda de su amigo Luis Buñuel, con el que produciría en el año de 1929 la película Un perro andaluz, de la cual hablaremos en un momento posterior. Antes de empezar con la etapa surrealista de Dalí, tenemos que hacer un pequeño paréntesis para explicar rápidamente y brevemente lo que es el surrealismo. Voy a intentar hacerlo de la mejor manera, que sea claro y que se entienda, y pues intentar no obviar muchas cosas importantes. Digamos que el surrealismo nace de ciertas teorías que André Breton, digamos que era la figura central de este movimiento, en la cual giraba todo el movimiento, se centraba en la idea, concretamente, de poder crear una pintura que no tuviese ningún tipo de ligadura con lo lógico y con la razón, es decir, una pintura que naciese del inconsciente. Por tanto, las teorías freudianas, las teorías de Freud, fueron sumamente importantes para la producción de este movimiento. De hecho, el propio André Breton, en el año de 1921, el 10 de octubre concretamente, se entrevista en Viena con el doctor Sigmund Freud, y es como el momento inicial de esta producción bretoniana del pensamiento. Esto, digamos, hacía grandes rasgos lo que sea el surrealismo. Aparecen pues imágenes de ensueño, escritura automática, sin ningún tipo de vinculación o sin ningún tipo de influencia de la razón o de la lógica, y entonces aparecen, por ejemplo, en la escritura automática los cadáveres exquisitos, que eran poemas producidos por uno o más surrealistas, y que después se leían, o sea, eran totalmente automático, no se pensaba, y lo primero que se venía a la mente era lo que se producía. De esta misma manera, la pintura automática pues funcionaba prácticamente igual, ¿no? Entonces esto es importante para después ya plantear y ver cuál es el papel que jugaría Dalí dentro del surrealismo. Claro que cuando hablamos mucho de Dalí siempre nos vinculamos a esa etapa surrealista, inclusive también cuando hablamos de surrealismo nos vinculamos mucho a Dalí, pero esto no quiere decir que Dalí sea el mejor. De hecho, hubo muy buenos y muy buenas artistas dentro del surrealismo: Leonard Carrington, Remedios Varo, Max Ernst, Meret Oppenheim, o sea, muchas personalidades
bastante buenas en su producción. De hecho, también la propia Frida Kahlo, quizá mucho por capricho de Breton, fue vinculada, o es vinculada, como se quiera, al surrealismo. Aunque Frida Kahlo en principio diría que lo que ella representaba en sus pinturas no era surrealismo, era su vida. Es decir, ese dolor que representaba en sus pinturas era su vida, como ella vivía su propia realidad. Como ya he dicho anteriormente, es muy importante la figura de Luis Buñuel y sobre todo la producción del Perro Andaluz para que Dalí se meta ya directamente en el movimiento surrealista. ¿Por qué? Pues principalmente porque cuando Dalí todavía era muy reacio a meterse a ese tipo de movimiento, o quizá empezar ya a producir obras que tuviesen la influencia de este movimiento, ya en su totalidad, pues fue el propio Buñuel quien le explicó. Buñuel, como tengo que hacer un paréntesis, ya había estado en París durante más tiempo que Dalí, e inclusive había entrado en contacto con el núcleo surrealista. Entonces él sería, digámoslo así, encargado de hacer de conexión, ¿no? Como una breve introducción, preparar a Dalí para ya después empezar a meterse de lleno en el movimiento. Y el Perro Andaluz, como el propio Buñuel en su momento pues declaró que no hubiese nacido si no apareciese la influencia, o de no haber aparecido la influencia del surrealismo. Por tanto, es una fecha importante, en 1929, la producción del Perro Andaluz y la figura de Luis Buñuel. Dalí empezaría ya ahora sí que a entrar, digámoslo así, formalmente, oficialmente, en el surrealismo en el verano de 1929, que duraría aproximadamente 5 o 6 años por, cuestiones y problemáticas de las cuales hablaré más adelante. Incluir a Dalí dentro del surrealismo también iba a responder a una especie de estrategia. En estos momentos el surrealismo se estaba polarizando mucho, ya de hecho había ciertas escisiones y divisiones dentro del núcleo surrealista. La inclusión de Dalí sería traer aire nuevo, pinturas nuevas, una figura nueva que además venía con una muy buena reputación o muy buena estela de logros, ¿no? Exposiciones importantes, contactos importantes en el mundo del arte, y entonces esto iba pues poder renovar ahora sí que la sangre surrealista que se había manchado en discusiones, a mi parecer, que no tenían mucho de importancia, ¿no? O sea, esa idea de tener una pintura libre de cualquier tipo de influencia exterior, y por otro lado la idea de permanecer en una pintura políticamente activa y que además estuviese ahora sí que cubierta a la sombra del Partido Comunista. Creo que fiel a su línea de libertad, su línea libertaria, Dalí siempre, o por lo menos gran parte del momento en el que vivió dentro del surrealismo, fue apolítico. No le interesaba nada entrar dentro de ese tipo de discusiones que tenían en esas reuniones en la casa de André Breton, o esas problemáticas de la militancia dentro del partido, sino que él más bien quería proyectar sus pinturas, expresar su arte y realmente sacar de dentro de sí todo eso que, como decía, el surrealismo tenía que salir sin ningún tipo de, ahora sí, contaminación exterior, ni de política, ni de ideología, ni de ningún tipo de pues cosa que pudiese contaminar ese arte, ahora sí que vamos a decirlo así, puro, ¿no? Que podemos entrar en un debate sobre lo que es el arte puro y lo que no es el arte puro, ¿no? Las producciones de Dalí empezarán a incluir dentro de sus pinturas, además de esos paisajes oníricos, esos paisajes de ensueño que recordaban también mucho a esos paisajes de Quirico, empezará a incluir una simbología también que venía por parte de tradición freudiana. Tenemos que ver, por ejemplo, destacar que la influencia de Freud a Dalí es importante, muy importante. Y creo que también en su momento, cuando se entrevistaron, pues hubo buenas percepciones por ambas partes, por los escritos de tanto de Dalí como de Sigmund Freud. Entonces es importante ver que muchas de las producciones artísticas dalinianas tienen pues una gran colección de simbología que evidentemente iba a ser una lectura de aquellas cosas que iban a conformar la psicología, la psique del propio pintor. Una de esas sería la simbología del saltamontes, un elemento que en caso de sus pinturas iba a ser muy, muy, muy recurrente. ¿Y qué sería el saltamontes? El propio Dalí dice que el saltamontes le aterraba, era un bicho, un animal que le aterraba bastante, y que inclusive fue pues el elemento más importante para hacerle las bromas a él, ¿no? Esconderle saltamontes dentro de sus libros, y que esto evidentemente le iba a causar mucho susto. A nadie le gusta que con las cosas que te asustan, pues que te las pongan para hacerte bromas. Dalí, pues en este caso, era consciente de eso, pero aún así las
ponía en sus cuadros, como podemos ver en el retrato de Paul Eluard, aparece un saltamontes, y no solamente en este, sino en otras pinturas también importantes de la etapa daliniana surrealista. Otro de los temas importantes que podemos encontrar dentro de esa simbología daliniana de las pinturas, de este momento, sería la simbología del sexo, la simbología de la ansiedad sexual y de también ahora sí que el placer masturbatorio, ¿no? Tenemos que entender que en este momento Dalí vivía un periodo de miedo al sexo, no porque le diese miedo el acto en sí, sino porque le daba miedo las consecuencias que este podría traer. Tenía mucho miedo, entre otras cosas, por cosas que le decía su padre, el miedo a esas enfermedades venéreas como la sífilis. Entonces, pues esto, poco a poco, siendo un ejercicio, ahora sí como diría Judith Butler, de coerción performativa, pues empezó a generar ese miedo y empezó a determinarle con respecto a su actividad sexual y a su vida sexual, que era prácticamente nula, hasta que llegaría el punto en el que conoce a Gala, donde ya, digámoslo así, como que da un vuelco a su vida. Pero aquí, en este momento, aparece estos símbolos, como lo podemos ver en el juego lúgubre. En esta pintura vemos simbología, en caso masturbatoria, en esa figura larga, con una mano enorme, que además se tapa la cara de vergüenza, o sea, simbología también masturbatoria en el caso de esta figura antropomórfica, y luego también simbología de la castración, como podemos ver en esa figura que está sentada en ese pedestal cogiendo un miembro de la otra figura anterior de la mano grande, que es de proporciones bastante enormes. También encontramos la simbología de la impotencia y del terror sexual en esa losa, como una forma en gancho, que es una vela que se derrite, que ahora sí dentro del discurso freudiano significaría la impotencia o el miedo a la propia sexualidad. Y otra alusión a la castración en la figura que está aquí en primer plano, con un objeto ensangrentado en la mano. Esto iba a ser también muy recurrente en algunas otras obras de Dalí. Otra de las obras a destacar va a ser la del gran masturbador. En esta vamos a poder encontrar símbolos fálicos, en la flor, por ejemplo, o en la lengua de la cabeza de león, que también alude a los símbolos fálicos. Y en este caso también vamos a encontrar en la cabeza del león una nueva representación. Según las teorías freudianas, y concretamente en el análisis de los sueños, Freud dice que el propio inconsciente utiliza las formas de las bestias, en este caso de leones, etc., para poder hablar de un miedo que el sujeto tiene por determinada cuestión, ya sea porque esté en peligro o porque tenga algún tipo de trauma pasado, algún tipo de recuerdo. Entonces, para poder asociar estos miedos, pues utiliza las formas de los animales. En este caso, Dalí utilizaría la forma del león, ya sea el miedo a la sexualidad o el miedo también a su propio padre, que después veremos que iba a ser muy recurrente este tema en la serie de Guillermo Tell, también una obra donde hace mucha alusión a su relación, ahora sí, paterno-filial, ¿no? En este caso, el gran masturbador aparece en gran formato la cabeza o la cara de Dalí con un gancho en la frente, y esto también haría alusión a una formación rocosa que existe en Cadaqués. Entonces, pues vemos ahí la influencia también de, como ya había dicho anteriormente, los paisajes que iban a determinar mucho las producciones dalinianas, en el sentido de que iba a seguir recordando aquellos paisajes que, pues evidentemente, ya eran familiares para él. Bueno, evidentemente nada es para siempre, y Dalí llegó el momento en el que tuvo que salir, o bueno, más bien le tuvieron que echar del grupo del surrealismo. Como ya había dicho anteriormente, la postura de Dalí no era nada política. Inclusive los propios intereses de Dalí con los de sus congéneres surrealistas no iban a serlo iguales, o sea, no iban a tener el mismo interés. De hecho, los surrealistas tenían el placer, o les gustaba mucho hacer listas de autores que leían, autores que querían leer, etc. Y entonces Dalí hace una lista y en la cual no coinciden en nada, ¿no? Salvo lo del libro del Otro Monde, o los cantos del Mar d'Aurore, o Sade, y para de contar. Entonces, pues, evidentemente, al ver que no había ningún tipo de interés, tampoco había un interés por esa política activa, por política revolucionaria, pues Dalí empezó no a caer mal, pero quizá, o sí, no lo sé, pero yo creo que no sería la figura más ideal para un movimiento que pues se asumía como revolucionario, que se asumía como contestatario, y evidentemente tener una persona que no iba por esta senda, pues no iba a ser bueno, simplemente pues por la propio marketing del movimiento.
Pero esto no iba a ser la problemática. De hecho, la expulsión, bueno, podría decir que ya fue como lo último que se le podía soportar. Fue una de las pinturas que hizo para la serie de Guillermo Tell, en la cual aparece de forma muy caricaturizada en el enigma de Guillermo Tell la figura de Lenin, ¿no? Entonces en este momento no era muy bonito hacer una caricatura de Lenin, sobre todo como lo dibuja o como lo pinta Dalí allí, ¿no? Con una nalga flácida, con una gorra enorme y con pues, un ser prácticamente amorfo, ¿no? Y que además, pues, dentro de la serie de Guillermo Tell, el propio Lenin tenía vinculaciones con la figura de su padre, por tanto estamos viendo como ese diálogo coercitivo entre el padre y el hijo, y que además está encarnado por la figura de Lenin, ¿no? Entonces esto pues iba a tener un carácter contrarrevolucionario importante, ¿no? Al hecho de hecho, el propio Dalí dice que en un momento algunos surrealistas, entre ellos Breton, quisieron romper ese cuadro. Al final no lo consiguieron. Entonces, por un lado, ese espíritu contrarrevolucionario, y el otro detonante sería que era también un adorador del fascismo hitleriano, como se le acusó. Simplemente pues porque él veía en Hitler una figura, pues, como él decía, del gran masoquista por excelencia, ¿no? Que hizo una guerra mundial simplemente por perderla y por refugiarse o ser sepultado en los escombros de un imperio, ¿no? Así lo dijo Dalí. Y él inclusive dijo que no tenía ningún problema en reconocer ese tipo de pues no sé si decirlo admiración, o ese tipo de llamada de atención que le generaba esa figura. De hecho, hasta lo soñó como mujer y con música de Wagner, o sea, él lo dice así. Y creo que simplemente era más bien un símbolo, una forma de expresar eso que Dalí defendía, ¿no? Que era sacar de la cabeza y expresarlo en sus lienzos, en sus telas, pues así que lo que el inconsciente ponía, ¿no? Y eso era realmente el surrealismo, ¿no? Crear sin ningún tipo de influencia externa. Aún así no le valió y lo expulsaron pues por espíritu contrarrevolucionario y adoración al fascismo, y terminó su momento dentro de este movimiento. La obra que señala mucho esta atracción o este interés que tenía Dalí por la figura de Adolf Hitler se encuentra, o la podemos ver, en esa obra del Enigma de Hitler de 1937. Esta obra además es la única que retrata personajes y situaciones que eran del momento, de un momento histórico importante, de los acontecimientos que se estaban viviendo en ese momento. Y pues Dalí vuelve a recurrir a ese surrealismo. Aparece también una foto de Hitler en un plato que parecería que fuese un collage, pero no era un collage, fue una pequeña miniatura que hizo Dalí con una minuciosidad importante. Entonces vemos también el caso de un paraguas que simboliza la figura de Chamberlain, y pues el teléfono que jugó un papel importante entre las negociaciones de Alemania con Gran Bretaña. Entonces pues es una pintura que realmente no solamente mezcla un sistema figurativo, un sistema realista, un académico, y además también con un trasfondo histórico. O sea, todo esto se conjuga y hay una interlocución entre cada uno de los componentes, ¿no? Y esto es otra cosa que caracterizaba no solamente a Dalí, sino también al surrealismo, y es que las obras surrealistas decían cosas, expresaban cosas, contaban historias, y es algo importante que tengo que señalar, que tenemos que entender para poder tener una mejor, ahora sí que, soltura con las obras surrealistas, que en un principio nos pueden parecer, yo el primero, bastante irracionales o ilegibles. Irracionales sí, pues esa era su intención, pero ilegibles quizá no tanto. Se podrían leer, salvo algunas excepciones, y a continuación hablaremos de una de ellas. Como último bloque vamos a hablar de Dalí y el cine. Es verdad que después habrá también otro tipo de contacto con Dalí, con el cine, pero me gusta centrarme en esta obra porque, pues bueno, es icónica y además representa un movimiento en el que Dalí estuvo bastante tiempo, además del cual tuvo bastante influencia, y que es una de las obras también icónicas porque rompe no solamente con la narrativa al uso, sino inclusive rompe también con esa vanguardia cinematográfica que se estaba produciendo. No la busca, no la toca, y producen una obra apelando a otro tipo de componentes, y lo hacen de manera, a mi juicio, magistral, ¿no? En el caso de El perro andaluz, es una obra que nace en ese invierno de 1927 a 1928 entre Figueras y Cadaqués, cuando
Dalí y Buñuel estaban compartiendo ese invierno y compartiendo ideas y creando ese guión del cual le notifican a un amigo en común, Pepín Bello, le dicen, ¿sabes qué? Estamos aquí haciendo este guión, pues nos va a salir muy bonito y va a ser una obra rompedora, única, no se ha hecho nada como esto. Se va a París Buñuel, tiempo después, meses después, mejor dicho, le acompaña Dalí, se graba en seis días aproximadamente la obra, y bueno, nos representa aquello que Freud interpretaba de los sueños, ¿no? Como cuando nosotros soñamos en imágenes, son imágenes que chocan, son imágenes que no tienen ningún tipo de conexión, son imágenes que inclusive no tienen algún tipo de explicación. Y claro, nosotros cuando las externamos y vamos con un amigo o con una amiga, le decimos, oye, pues te voy a contar mi sueño, ayer soñé tal, 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 tal. Pues les empezamos a estructurar de una forma lógica, les ponemos conexiones y las pulimos, digámoslo así, para poder hacer que nuestro interlocutor entienda el sueño que hemos tenido. Y quizá hasta pierden la esencia de lo que tuvimos esa noche al momento de que la trasladamos, ahora sí que a nuestro léxico cohesionado, coherente y etc, etc. Esta obra pues aparece también este tema de cómo objetos que en un principio no tienen ningún tipo de interés empiezan a adquirir lenguajes enigmáticos y quizás significados distintos a los que tienen normalmente, como el mobiliario, por ejemplo. Aquí aparece Dalí, vestido de sacerdote, también aparece Luis Buñuel cuando al inicio está con una navaja intentando o viendo a ver si tiene filo y después corta el ojo a la muchacha, aunque bueno, realmente el ojo es el ojo de un buey. Aparecen los autores de esta película y bueno, los colaboradores, Dalí y Buñuel, hablaban de que las ideas que les venían a la mente en ese entonces eran ideas igual que en los sueños, no tenían ningún tipo de conexión, no tenían ningún tipo de recuerdo, no tenían tampoco ningún tipo de explicación posible, es decir, eran imágenes, ideas que se plasmaban y ya está. Y si encontraban cualquier atisbo de recuerdo, explicación o coherencia, pues eran eliminadas. Además, el montaje es importante, las secuencias van muy pegadas y este cambio de secuencia tan rápido y sin ahora sí que preámbulos, pues nos descoloca un poco e inclusive nos puede llevar también a ese estado de interpretar la obra como un sueño. Concretamente, cuando yo vi esta película, no la entendí, honestamente, de hecho no me atrajo nada, yo venía muy acostumbrado a las películas que vemos ahora, esas películas de Hollywood, esas películas que tienen un significado, tienen un trasfondo, tienen además también una línea, inclusive cronológica, que se cumple siempre muy bien, y si se rompe algo, pues aparece un final que te lo describe todo y que te explica el porqué de ese tipo de ruptura dentro de la narración. Entonces, claro, al momento de enfrentarte a esto, pues ahora sí que me cogieron sin ningún tipo de herramienta para poder interpretar, ¿no?, esta película. En cualquier caso, la interpreto como una obra que demuestra esa importancia del surrealismo, no solamente en Buñuel, sino también en Dalí, esa influencia que tuvo también dentro de la película el discurso freudiano del inconsciente, no del psicoanálisis. De hecho, el psicoanálisis no importaba mucho, no era, digamos, lo más importante para los surrealistas, sino lo importante era ese inconsciente, y esto se plasmó muy bien en esta película. Creo que Dalí y Buñuel hacen un trabajo magistral en esto, logran de manera muy buena materializar ese mundo de los sueños en una película, cosa que no se había hecho antes, y no sé si se habrá hecho actualmente de mejor manera, pero lo hacen de una forma muy buena, dando ese aldabonazo de salida a un mundo al cual, mejor dicho, nunca se había recurrido. Con esto terminamos la etapa de Dalí. Concretamente me gusta mucho este autor, como ya lo he dicho, por su libertad en la creación, por su libertad también al momento de decidir por dónde quiere ir, la senda, e intentar siempre mantener esa idea de no contaminarse de otro tipo de cosas, e inclusive también experimentar. Pues claro, Dalí destaca no solamente por este tipo de libertad, sino también por encontrar y crear un método, ¿no?, como el método paranoico crítico, en el cual se basa directamente en una configuración dada, ver más de una figura. Lo lleva, evidentemente, paulatinamente, como paso a paso. De hecho, en sus primeras obras, como se puede ver en El Durmiente Invisible, Caballo y León, parece más bien una obra que va a pasar
de un estado a otra, es decir, está entre esa imagen estática del cuadro a una animación. Pero luego ya veremos cómo en obras posteriores, como en el caso de Impresiones de África, Dalí ya empieza a fusionar de mejor manera y hacer de mejor manera el paranoico crítico, como lo podemos ver allí en el fondo, esas pequeñas imágenes, la imagen del cura que al mismo tiempo hace de cabeza de asno, una cuestión anticlerical muy de Buñuel. Luego también vemos ahí atrás los ojos de Gala hechos con arcos, conformando también inclusive el rostro de Gala muy pequeño ahí también en el fondo. O también en el mercado de esclavos, con el busto de Voltaire invisible, aparece también la creación del busto del propio Voltaire, construido a través de las figuras de mujeres vestidas en blanco y negro con una indumentaria al uso del siglo XVII. Entonces, de esta manera Dalí muestra una magistral forma de crear, un método irracional también de investigar determinadas representaciones y sin renunciar además a ese academicismo y a ese realismo y a esas figuras en clave figurativa que nos atraen y que quizás no hacen que nos perdamos mucho, como podría suceder con obras que rozan más bien la abstracción y no tanto la figuración. Bueno, así llegamos ya al final del vídeo de hoy. Creo que he sido bastante conciso, he sido bastante explicativo, quizá no tanto en el momento de analizar las obras, es algo que me han dicho. Entonces, a partir de ahora intentaré hacer un vídeo destinado solamente a alguna obra. Acepto peticiones, acepto sugerencias, opiniones, que pues quizás de esta manera hacen más especializado el vídeo, ¿no? Lo que realmente a mí me gusta es dar un recorrido no solamente artístico. Podríamos tranquilamente empezar a analizar El sueño lúgubre, El gran masturbador, pero nos quedaríamos aquí. Creo que la importancia también de conocer a un artista es conocerla y conocerla desde su contexto, desde su historia, influencias, y creo que, pese a que no le guste mucho a Dalí, el arte también viene determinado en ciertas maneras por los contextos y sobre todo también por esos discursos y esas cuestiones que nos determinan a nosotros como personas, tanto en nuestra mente como en nuestros actos. Entonces creo que el acercamiento que hago yo en este tipo de Miguel Ángel, Rafael, Dalí, pues es expresar también el contexto en el cual están viviendo, su historia, sus momentos, en donde se está desarrollando todo esto y cuáles son las cuestiones más importantes y más influyentes para después ver las producciones artísticas. No obstante, voy a hacer algún tipo de vídeo en el cual se analice, ahora sí que técnicamente, el cuadro, hasta medidas, tipo de materiales, dónde está, y cómo se compone, cómo se hizo, todo eso. Bueno, el vídeo de hoy atendía simplemente a una petición, de hecho no tenía pensado hablar de Dalí en esta ocasión, pero bueno, es una petición especial, o sea que espero que a la persona en cuestión le guste. Llegamos al fin del vídeo. Como siempre digo, cualquier sugerencia, opinión, crítica, insulto, todo es bienvenido abajo, en los comentarios de abajo, por redes sociales que también estarán apareciendo allí, mi WhatsApp, quien lo tenga, o como quiera, si me quieren llamar inclusive a mi casa para insultarme también, o para darme una opinión, yo acepto todo. Y bueno, el próximo vídeo viene de un tema que también me parece bastante interesante. El próximo vídeo hablaremos de tatuajes y también el tatuaje dentro del arte contemporáneo, y creo que será un vídeo bastante chulo que van a disfrutar todos y todas. Con lo cual, chicos, chicas, un besito.